Está corriendo Ok, 5, 4, 3, 2. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista a la historia detrás del mito. Y bueno, vamos a hablar de dos casos. Vamos a iniciar con el de José Luis Calvo Cepeda. Antes que nada, bueno, ¿me puede dar su nombre completo, por favor? Carlos Manuel Cruz Mesa. Bueno, ¿cómo nace este interés? ¿Cómo surge la idea de seguir el caso de José Luis Calvo? Desde hace muchos años el tema de los asesinos reales ha sido de mi interés. Comencé una columna en un periódico mexicano hace bastante tiempo. ¿Cuál periódico? En el periódico Milenio, en el suplemento Laberinto. Cada domingo publicaba una biografía sobre un asesino real. Posteriormente decidí lanzar un blog titulado Escrito con Sangre, donde cada domingo recuperamos igualmente la historia de un asesino de la realidad. Por supuesto era inevitable llegar a los criminales de México, como Goyo Cárdenas, como los Poquianchis y Calvo Cepeda. En el momento en que el blog estaba lanzándose, en 2007, su caso estaba en efervescencia. Entonces esto me llevó a averiguar acerca de él. ¿Cuáles pueden ser los antecedentes? Bueno, sabemos que de repente no se dan a conocer estos casos o actos de canibalismo, a lo mejor por no alarmar a la sociedad, no alarmar al público, pero me imagino que hay antecedentes, hay otros personajes previos a Calvo Cepeda, como quién nos puede nombrar que se hayan desarrollado, que hayan tenido presencia en estos actos canibales. Bueno, la antropofagia es una parte indisociable de la naturaleza y de la cultura humana desde hace muchos siglos. En Europa, en Asia, en África, en América, tenemos casos en los cuales el canibalismo es considerado un acto natural e incluso es fomentado en diferentes sociedades. En el caso de México, el primer dato que tenemos al respecto viene de los sacrificios rituales efectuados por las culturas prehispánicas, sobre todo los mexicas, los mayas también, en la época ya de la decadencia, que acostumbraban a los prisioneros de guerra sacrificarlos en lo alto de una pirámide, extraerles el corazón, posteriormente decapitarlos y lanzar el cuerpo escalinatas abajo, donde eran recuperados. Se tomaba una de las piernas de este prisionero, la cual se servía en el banquete del Huey Tlatoani, el monarca de los mexicas. El resto del cuerpo, los guerreros lo llevaban a su barrio y su familia se encargaba de cocinarlos y hacer una gran fiesta para convidar a todos los vecinos. De esa manera, en un mismo día de sacrificio, en el cual había cientos de muertos, había cientos de piernas, de extremidades en el Palacio Real, y cientos de cadáveres cocinados por toda Tenochtitlan. Ese es el primer antecedente que podríamos mencionar. Y ya en la época actual, ¿qué biografías o qué datos se saben de qué personajes podemos hablar? Posteriormente, sobre todo en Europa, empiezan a surgir casos de este tipo. En la Edad Media teníamos la creencia en vampiros, hombres lobo, etc. Con el tiempo se va descubriendo que muchos de estos casos en realidad eran asesinos que padecían problemas mentales, querían ser licántropos, tenían hematodipsia, o sea, necesitaban beber sangre, y la gente confundía esto con leyendas de vampiros o hombres lobo. En Alemania, por ejemplo, el caso de Peter Korten, el vampiro de Düsseldorf, quien además de beber la sangre de sus víctimas, comía su carne. Ya en una época contemporánea destaca el caso del japonés Seisagawa, quien tuvo una novia holandesa cuando vivía en París, a la cual asesinó, destazó y cocinó en su departamento y después abandonó los restos en el bosque de Bolonia. También es destacable la biografía de Armin Meiwes. Él vivía en Rothenburg. A través de internet solicitó una víctima que acudiera a él para ser asesinada, destazada y devorada. Un hombre acudió, tuvieron una última cena en la cual devoraron parte del cuerpo de la víctima entre los dos, y posteriormente Meiwes lo mató.
destazó, guardó su carne y la fue consumiendo a lo largo de varias semanas. Cuando se le terminó la provisión, pidió otra víctima a través igualmente de internet, pero fue detectado por la policía, arrestado, y actualmente ofrece incluso entrevistas. Issei Sagawa, el japonés que mencioné, después de ser condenado por sus crímenes, fue liberado, ya que pertenecía a una familia japonesa con grandes recursos económicos. Fue extraditado a Japón, donde ahora está libre, se dedica a pintar y exhibir sus cuadros, y además a dar entrevistas y aparecer en programas japoneses sobre gastronomía. Lo cual nos lleva a algo inquietante, que es cómo la sociedad en el mundo, en la época moderna, siente esta fascinación por los asesinos hasta el punto de convertirlos en superestrellas. ¿Qué características debe tener un personaje para llegar a cometer estos actos? ¿Hay algunos puntos que se pueden detectar a este tipo de personajes? ¿O si existe alguna situación, algún detonante en su vida que los lleva a convertirse en asesinos y bueno, luego en caníbales, como coloquialmente se les conoce? ¿Qué detona esta situación? Bueno, hay muchos estudios al respecto. No podemos hablar realmente de unas causas concretas, no es una ciencia exacta, desgraciadamente. Sí hay algunas características básicas, por ejemplo, el maltrato infantil, aunque hay asesinos que no fueron maltratados, la crueldad desde niños hacia los animales, aunque algunos nunca la tuvieron también, la enuresis, o sea que mojan la cama, es una característica, golpes en la cabeza, fantasías de destrucción, poca capacidad para relacionarse con su familia, con sus compañeros de escuela, etc., abandono. Pero aún así hay criminales que no tienen estos rasgos en su biografía y terminan convertidos en asesinos. Respecto a la antropofagia, recordemos también que es un ritual, una forma de asimilar de una manera completa al otro. Devorarlo y finalmente excretarlo es también la mayor muestra de desprecio que un asesino puede demostrar hacia otro. Al mismo tiempo lo convierte en parte de sí, sus víctimas son más parte de sí que de cualquier otro tipo de criminal, pero igualmente es una forma de considerarlo. Ya no hablemos de un sujeto que no es así, ni de un objeto, sino solamente de comida, de materia que puede ser ingerida, digerida y excretada. Ya hablando en el caso específico de Calva Cepeda, ¿qué pudo haber detonado? ¿Qué podemos hablar de él con respecto a convertirse en asesino en serie? ¿Que pudo haber algún detonante, alguna situación que lo llevó a actuar de esta manera? Bueno, el caso de Calva Cepeda es curioso, porque él sí reúne muchas características de las que mencioné anteriormente. Por ejemplo, él cuando tiene 2 años de edad su padre muere. Después su madre comienza a maltratarlo físicamente, sufre un episodio de abuso sexual y luego huye de su casa. Él vive como un niño de la calle, mucho tiempo, se prostituye y es maltratado constantemente por su clientela. Con el tiempo trunca sus estudios, llega nada más al nivel de bachillerato, empieza a buscar cómo sostenerse. Nace en él este impulso hacia la literatura, que sin embargo nunca lo lleva a cabo en la academia ni con lecturas. Él solo se dedica a escribir, está todo el tiempo escribiendo y vertiendo su pensamiento en palabras. Escribe muchísimo, escribe teatro, escribe historias de terror, escribe poemas y él mismo los edita y los vende. Empieza a venderlos en Coyoacán, en la Condesa, en la colonia Roma, en Tren del Chopo. Son cuadernillos que él fotocopia y los vende y también los quita sueltos. Hay una pulsión en Calva Cepeda en la cual une el erotismo y la antropofagia. A través del acto de devorar, Calva Cepeda
comienza a relacionarse con sus parejas antes que con sus víctimas. Muchas de esas parejas después se van a convertir también en parte de la lista de víctimas de Carlos Cepeda. La bisexualidad también es un rasgo en su biografía en particular. Antes de llegar a ese punto, hablemos un poquito más de la infancia, de esta infancia dura. Mencionaban un abuso sexual. ¿Por parte de quién? ¿Algún familiar? ¿Qué situación se vivió ahí? Me imagino que este es uno de los detonantes importantes que más tarde van a marcarlo, ¿no? Así es, no fue un familiar, fue un vecino. Un vecino que cuando Carlos Cepeda es niño, lo lleva a su casa y lo viola. Este episodio va a marcar profundamente a Carlos Cepeda, incluso va a hacer que él defina una bisexualidad ya en el futuro, en el desarrollo de su vida. Carlos Cepeda además estuvo casado 7 años y tuvo 2 hijas. Después se divorció y comenzó una dinámica muy diferente en sus relaciones de pareja. ¿En qué momento es que se separa de esta situación de prostitución para dedicarse más a esta cuestión de escribir, de dedicarse a esta otra actividad que aparentemente era normal y desligada de esta situación de prostitución? Sí, bueno, después de que él está prostituyéndose, cuando vive en la calle, él termina regresando con su familia, con su madre, y viviendo ahí otro tiempo, se casa, etc. Tiene varios trabajos que son eventuales, no dura mucho en ellos, y no sabemos qué lo lleva realmente a empezar a escribir. Él un día comienza a elaborar historias de terror, sobre todo a raíz de que lee novelas del género. Cuando es detenido, en su casa encuentran muchos libros. Recuerdo, por ejemplo, que encontraron Psicosis de Robert Bloch, la novela en la que se basó la película de Hitchcock. También comienza a frecuentar el cine, películas de terror, películas sobre caníbales. Era un admirador del personaje Hannibal Lecter, incluso tenía un póster en su casa y la portada de uno de sus libros, que se titula Instintos Caníbales, lleva también una imagen de Anthony Hopkins caracterizando a este personaje con la máscara de hockey puesta. Carlos Cepeda, como muchos otros asesinos a lo largo de la historia y del mundo, tiene esa necesidad de explicar sus actos, tanto a los demás, a una posteridad, como a sí mismo, a través de la escritura. Él, como muchos otros criminales, lleva diarios, hace cuentos, hace poemas y obras de teatro. Hay un libro en particular que creo que es uno de los que dejó inconclusos, usted me desmentirá, que creo que se llama Actos Caníbales, una cosa así. No, Instintos Caníbales es uno de sus poemarios. Cuando él está preso, comienza a escribir su autobiografía, una autobiografía además disfrazada. Él crea un personaje que se llama Dante, que es el protagonista de este libro que escribe ya en el reclusorio, el cual tiene una vida muy parecida a la suya. Es maltratado y cuando crece comienza a matar mujeres, a las cuales les deja escrito un poema encima del cuerpo desnudo. Esta novela quedó inconclusa. Esa obra se llamaba Caníbal, poeta seductor. Es la obra que hizo en el reclusorio. A él le gustaba también que le llamaran así, el poeta caníbal o el poeta seductor, ya cuando estaba preso. Un dato curioso es que durante su sepelio, al cual no asistieron ni su madre ni un sacerdote, una de las coronas, la más grande que se pone sobre la tumba, lleva precisamente estas palabras, poeta seductor. Bueno, tocamos ese punto. Regresamos un poquito a esta parte cuando se reintegra, por así decirlo, a la sociedad, cuando regresa con su familia y empieza a llevar una vida normal, entre comillas. ¿Cómo es que empieza? ¿Quién es su primer víctima? ¿Quién es su primera esposa? ¿Cómo es que lleva a cabo su vida cotidiana? Bueno, Carlos Cepeda, como mencioné, tiene varios empleos, ¿no?, en los cuales dura poco. Después de su separación, la que hace su primera víctima es Verónica Consuelo Martínez Covarrubias, quien es su novia. Él va a tener muchas relaciones con muchas chicas. Verónica es la primera de ellas.
Generalmente son madres solteras, son mujeres además muy solas, a las cuales se conocen en diferentes lugares. Por ejemplo, va a los karaoke, le gusta cantar karaoke, trabaja en un cibercafé en la Avenida Guerrero, donde le permite hacer muchos contactos con mujeres. Luego les invita a salir, les escribe poemas, empieza un proceso de seducción y de colmar este espacio de soledad que ellas tienen. En el caso de Verónica, entraron en una relación de pareja a la cual la madre de ella se opone. Es a Verónica la primera mujer a la que va a asesinar. No sabemos las causas, eso nunca nos queda claro, ¿no? Realmente porque él mata a sus víctimas. El caso es que la asesina en su departamento, ya en la colonia Guerrero, en este departamento en la calle de Mosqueta, y procede a descuartizarla. La descuartiza en la tina, una tina que había en el baño de este departamento. Los trozos después los mete en bolsas de plástico color negro y las va a tirar a Chimalhuacán. Entonces la policía días después encuentra el cuerpo y cuando finalmente es identificada, la madre de Verónica interpone una denuncia ante el Ministerio Público y señala a Carlos Cepeda como sospechoso. En ese momento él se convierte en un prófugo. Sin embargo, la madre no sabe la dirección de él, solo sabe que se llama José Luis Carlos y ya. Ahí es cuando empieza la persecución de Carlos Cepeda. ¿Más o menos en qué año fue esto? 2004. Okay. Esto es en 2004 y en este momento hay una explosión, bueno, más bien una implosión en la psique de Carlos Cepeda. 2004 es el momento en el cual él llega a la casa de la colonia Guerrero, él comienza a tener estas relaciones con mujeres y además transforma su entorno. El departamento de Carlos Cepeda se convierte en un sitio lleno de velas negras, carteles de caníbales, libros sobre brujería, novelas de terror y, aquí viene un detalle muy importante, una cuna. Esa cuna le pertenecía a una de sus hijas junto con ropa de bebé, pero él se la había llevado. Carlos Cepeda comienza a escribir además que él quiere tener un hijo, pero no como un hombre, sino como una mujer. Él desea embarazarse. Incluso se construye un traje con pechos de mujer de metal y lo guarda, ¿no? y lo utiliza en su departamento. Aquí empieza este proceso de implosión psicológica. 2004 es el año también del asesinato de Verónica y cuando empieza a buscar otras víctimas. Entonces sí estamos hablando que esta parte de la bisexualidad está muy presente en él, las características de crear este traje. ¿Ese traje se encontró en el departamento? Sí, la policía lo encontró junto con los libros de terror, los pósters, las cosas de brujería. ¿Dónde están todas estas cosas? Supongo que en el Procuraduría, supongo que ahí debe estar todo. Después de Verónica, ¿quién siguió? ¿Cómo elegía a las víctimas? ¿Qué características deberían tener? Mencionábamos hace rato madres solteras, personas solas. ¿Todas tenían esas mismas características? ¿Más o menos qué edad tenían? Tenían entre 20 y 25 años. Otra de sus víctimas es Alejandra Galeana, que también es su novia, pero recordemos otra cosa. A Carlos Cepeda se le atribuyen muchos crímenes que no han sido totalmente comprobados, no se ha comprobado que él los haya cometido, pero se sospecha que entre 2004 y 2007, que es ya el momento en que mata a otras dos mujeres y el asunto estalla en los medios, comienzan a aparecer víctimas descuartizadas que se cree que Carlos Cepeda también mató, mujeres que sus restos aparecían en bolsas en diferentes zonas de la Ciudad de México. Se llegó a pensar que estaba vinculado con 20 casos, pero ninguno de estos se pudo comprobar que él fuera el autor, aunque sí es muy probable. Es extraño además que entre 2004, que mata a Verónica Consuelo, y 2007, que mata a esta víctima que se conoce como la Jarocha, y finalmente a Alejandra Galeana, no haya habido crímenes. Más bien yo considero que, y es una especulación por supuesto, que no sabemos cuáles de esos crímenes cometió Carlos Cepeda. En 2007, el caníbal de la Guerrero ya es adicto a la cocaína, es alcohólico y además fuma compulsivamente. Todo el tiempo está además buscando víctimas.
víctimas y vendiendo sus cuadernillos. Él afirma que consigue ganar 400 pesos diarios vendiendo estos poemas, estas hojas sueltas y estos libritos. La segunda víctima es la jarocha, al menos la segunda víctima oficial. La jarocha es una prostituta a la que él conoce y lleva a su casa. No sabemos realmente su nombre, solo sabemos que se le conocía como la jarocha. Igualmente la asesina, la descuartiza y la mete en bolsas, esta vez de color verde. A la jarocha la abandona en Tlatelolco. Ahí deja sus restos y son encontrados después por la policía. ¿Quién más seguiría? Pues la última que conocemos es Alejandra Galeana Garavito, también madre soltera. Alejandra Galeana... ¿Las otras dos son madres? ¿Eran madres? Sí. Bueno, la jarocha no sabemos. Verónica sí. De la jarocha no hay muchos datos. Porque, bueno, era una prostituta que no se sabe todavía cuál era su nombre real, ¿no? En el caso de Alejandra Galeana Garavito, sí. Ella es también hija de familia, madre soltera, vive con su mamá. Una mamá que, igual que la mamá de Verónica Consuelo, se opone a la relación de su hija con Carlos Cepeda. El caníbal la invita a salir, le escribe poemas que ella tiene pegados en su recámara, incluso junto a su computadora. Y ella trabaja en una farmacia cercana a donde Carlos Cepeda está laborando. Cuando ella sale de trabajar siempre pasa a recogerlo. Y se van a su departamento. Esa relación dura algunas semanas, estamos hablando ya del 2007, hasta que una noche la asesina, igualmente, no sabemos por qué razón, la descuartiza, pero da un paso más. Esta vez no se va a deshacer del cadáver. Esta vez comienza a guardar la carne, guarda una parte en el refrigerador, la almacena, los huesos mundos los mete en una caja de cereales y el torso lo introduce en su ropero, allí lo va a conservar. Por supuesto comienza a descomponerse el cadáver y los vecinos advierten el olor, es lo que los lleva a llamar a la policía. Cuando la policía llega lo sorprende que está cocinando parte del brazo y de una mano con limón, ya tiene la mesa lista, etc. Mucho tiempo se decía, porque él era parte de su defensa, que no había sido caníbal, que no había comido nada y que no tenía la intención. Pero bueno, entonces para qué iba a estar cocinando los restos, ¿no? Llega la policía. ¿Qué sucede en esta parte cuando dan aviso? ¿Quién da? Mencionaban los vecinos dan aviso. ¿Cómo es que llega la policía? ¿Qué sucede en ese departamento? Bueno, los vecinos advierten el olor de la putrefacción. Les llama mucho la atención. Carlos Cepeda tiene una buena relación con sus vecinos, hasta eso. En posteriores declaraciones ellos dicen que es una persona muy amable, al cual califican incluso de galán. Dicen que siempre están viendo entrar mujeres y salir mujeres, jóvenes, diferentes, todo el tiempo. Por supuesto, muchas de ellas salen vivas. Hay una en particular que no recuerdo su nombre, pero que unos días antes fue a su departamento, estuvo escuchando discos con él cantó para ella, incluso le cocinó y le prestó su suéter y un paraguas. La chica todavía hace un par de años tenía esto y se lo dio a un periodista como regalo, ¿no? A ella la dejó ir viva. Ella era además una chica que vendía también cosas en la calle, ahí lo conoció. El caso es que la noche en que los vecinos deciden llamar a la policía porque hay un olor muy fuerte de putrefacción, la patrulla llega, localizan que el sitio del que proviene este hedor es el departamento de Carlos Cepeda y tocan. Carlos Cepeda les abre, él está cocinando, les abre y asombrosamente los deja entrar. Entonces ellos, pues el olor los golpea, comienzan a hacerle preguntas, a interrogarlo, etc. Y él entra en pánico y huye. ¿Cómo huye? Sale al balcón, él está en un piso alto, y del balcón se tira a la calle. Cuando cae, se lastima una pierna, trata de correr y lo atropella un taxi. Entonces pues ya no puede huir. Ahí es donde los agentes lo atrapan, llega la ambulancia, lo curan en la calle. Ahí son las primeras fotos que conocemos
de Carlos Cepeda de su arresto con una venda en la cabeza, sangrando, y lo llevan al hospital, donde queda detenido durante el tiempo en que tarda en recuperarse. Ahí ya cuando lo detienen, ¿qué declara él? Primero se niega a declarar, por consejos de su abogado. Posteriormente, él dice que quiere declarar, pero que no coordina bien sus ideas. Luego empieza ya a dar detalles acerca del caso, ¿no? Pero niega siempre el factor del canibalismo. Insiste mucho además en esta faceta de escritor. Tocando esta parte de la faceta de escritor, hay un documento grabado que es una de sus últimas participaciones en el municipio de Ecatepec, donde él da esta muestra. Era recurrente que él se prestara a realizar estas presentaciones en algunos otros lugares. Existen algunos otros videos de él en estas presentaciones. A Carlos Cepeda le encantaban los reflectores, igual que a muchos asesinos. Él había sido también un tipo actor de sus propias obras de teatro. Por allí hay incluso fotografías donde se le ve vestido de negro en un escenario con calaveras, etcétera, dando una función. Creo que existe un video de esa obra de teatro. Una vez que el asunto sale a los medios de información, Carlos Cepeda tiene sobre las cámaras. Hay un sentimiento contradictorio. Lo sabemos también por lo que le menciona a la familia y por lo que son sus acciones. Por un lado, él está enamorado de ser el centro de atención nacional en un caso que además es tan entrañable para él como el tema del canibalismo. Recordemos que él admira a los caníbales y que escribe sobre el tema y que admira al doctor Lecter. Por el otro está la prisión familiar. La familia de Carlos Cepeda, su hermana, su madre, por supuesto, constituyen un contrapeso muy fuerte que a él le causa la sensación de vergüenza, la vergüenza de estar exhibido ante los medios. Él muestra esta confusión en sus declaraciones. Ama también dar declaraciones, ama los medios, ama todo esto, pero al final termina por ceder más a la presión moral de la familia. ¿Qué declaraba la familia? ¿Qué declaraba la madre de Carlos Cepeda, la hermana? Sobre todo su hermana Claudia es quien hace más declaraciones. Primero niega los hechos, después afirma que, bueno, sí, su hermano cometió delitos, pero no todos los que le achacan, sobre todo cuando la Procuraduría empieza a tratar de vincularlo con todos estos casos no resueltos. Insiste en que él no es caníbal, y cuando ya es condenado, él dice, bueno, mi hermano está bien, cometió un error, pero no lo sacrifiquen en los medios. Cuando Carlos Cepeda ya en el reclusorio comienza a escribir esta obra final, hay mucha confusión en la familia, ¿no? Si él está detenido y por dar una condena por esto, que además él siempre lo negó, sigue reiteradamente volviendo al tema del canibalismo. Es una parte de su imaginario de la cual no se puede apartar. La presión en la cárcel también es muy fuerte, hasta que, bueno, finalmente llega el desenlace. Hay otro personaje ya en las investigaciones, Juan Pablo o Juan Carlos Monroy Pérez. ¿Quién es este personaje y qué papel juega o jugó en la vida de Carlos Cepeda? Juan Carlos Monroy es amante de Carlos Cepeda, fue su amante. Él con eso tuvo una relación de pareja bastantes meses. Algunos afirman que incluso fue su cómplice en los crímenes, aunque eso tampoco está probado. Y cuando se descubre todo el asunto, él huye. Es la parte homosexual de Carlos Cepeda, que también los medios en su momento explotaron muchísimo, hicieron mucho hincapié en eso, ¿no? En la bisexualidad de Carlos. Es además la única pareja masculina de Carlos Cepeda que conocemos por su nombre y que está identificada como tal. Las demás pues son mujeres.
Él actualmente está libre, se le imputaron algunos crímenes. ¿Qué pasó con él? La verdad no sé respecto a él si finalmente fue capturado. Sé que apareció, fue localizado, no sé si lo arrestaron, si solo prestó testimonio o si se le imputó algo, pero no creo que se le haya imputado nada. Todo fue sobre cargo. Según las investigaciones y su punto de vista, dados el conocimiento de otros casos, ¿por qué cree que Calva Cepeda asesinaba mujeres? Sus víctimas eran mujeres de tales características y no hombres. Creo que hay un sentimiento que desde la infancia surge en Calva Cepeda cuando es maltratado por su madre, cuando su padre muere y queda sin la figura paterna, cuando un hombre abusa de él sexualmente, lo cual es simbólicamente convertirlo en una mujer también, y posteriormente esta obsesión, como comentaba, de la antropofagia como una manera de asimilar al otro. Devorar al otro es convertirlo en parte suya. ¿Por qué asesinaba a mujeres? Supongo que era una cuestión de odio a la mujer. Además, las mujeres siempre son víctimas más fáciles para los criminales. Mucho más fácil acercarse a una mujer, someterla, etc., tan solo por fuerza muscular que a otro varón. No sabemos tampoco qué hubiera sucedido con Calva Cepeda de no haber sido detenido. Si los crímenes hubieran continuado solamente dirigidos a mujeres o eventualmente hubiera comenzado a asesinar varones también. Tampoco sabemos si cometió otros crímenes en los que pudo haber estado alguna víctima masculina. Eso, al menos por un tiempo, creo que se quedará en el terreno de la especulación únicamente. Se llegó a comprobar que Calva Cepeda había consumido la carne de sus víctimas, en específico de la última víctima de Alejandra. No, nunca se llegó a comprobar. Pero la pregunta siempre es esa, ¿no? Si no la estaba consumiendo, ¿para qué la cocinaba? ¿Para qué la había condimentado? ¿Para qué tenía su lugar en una mesa puesto con gajos de limón junto, etcétera, ¿no? Sería absurdo pensar que la cocinaba para tirarla a la basura. Además, recordemos que cuando la policía lo descubre llevan varios días. Él tenía carne en el refrigerador de la cual faltaba una buena parte. Dentro de prisión empiezan a surgir, según la hermana, situaciones de presión, situaciones de acoso por parte de los mismos internos y también por parte de las autoridades del penal. ¿Qué se dijo? ¿Qué declaró la hermana en ese entonces? Bueno, tanto Claudia Calva como el mismo José Luis Calva Cepeda hacían este tipo de declaraciones. Decían que los presos estaban maltratándolo, que lo amenazaban de muerte. Él lo mencionó muchos días antes de su fallecimiento. Su hermana también temía por su seguridad. No solo señalaban a los presos, sino también a las autoridades judiciales. En este caso en particular, dada la cobertura mediática, que fue amplísima, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país y en todos los medios, tanto televisión como medios impresos e internet, la mirada del público estaba puesta sobre este caso. Había mucha presión social y Calva Cepeda sentía que su vida estaba amenazada. Él lo dijo explícitamente muchos días antes de que ocurriera finalmente su muerte. ¿Fue suicidio u homicidio? Bueno, la versión oficial es que fue suicidio, pero ya sabemos también cómo son las versiones oficiales en este país y en estos casos. ¿Qué factores tenemos? Calva Cepeda, en primer lugar, está sometido a una gran presión social y familiar sobre todo. A él pesa mucho. Él también escribe cartas donde le pide perdón a su madre, le pide perdón a su familia. Por otro lado, están las supuestas amenazas que recibió de presos y de autoridades. El 11 de diciembre de 2007, antes de que despierten a los presos, estamos hablando de las 5 de la mañana aproximadamente, Calva Cepeda muere en su celda
colgado de un cinturón. Pero también sabemos, bueno, que a los presos no se les debe dejar de cinturones, ni cordones, ni nada. La tesis apunta a un suicidio. Quizás se haya suicidado, la prisión era mucha, además lo habían condenado a 50 años de prisión. Aunque no fuera a cumplirlo realmente, aunque hubiera salido quizás a los 20 años, pero era un futuro que supongo que a él lo abrumaba. Ahora también están las supuestas amenazas. Eso conduce a la hipótesis de que fue ejecutado. Sea como sea, bueno, Carlos Cepeda murió en el misterio igual que vivió en él. Una de sus declaraciones al ser aprendido fue que daba gracias a Dios de haber sido aprendido, porque ya no iba a cometer los actos que estaba cometiendo. ¿A él le avergonzaba ya esta situación o era un acto de lograr escapar de la justicia? Creo que me enorgullecía todo esto a un nivel profundo y personal. Creo que a un nivel social y familiar no podía aceptar realmente que estaba orgulloso de sus crímenes. Así es, cuando el policía lo detiene, él dice: gracias a Dios que me detuvieron, si no hubiera seguido matando. Es también una frase que muchos criminales, muchos asesinos a lo largo de la historia han repetido, el que de no haber sido arrestados en su momento hubieran continuado con sus crímenes. No sabemos si Carlos Cepeda estaba realmente dispuesto a continuar matando, yo creo que sí, o si agradecía la detención, yo creo que no. Yo creo que ningún asesino finalmente agradece esto, más que por el hecho de poder finalmente tener los reflectores sobre sí. Porque el criminal, el delincuente, busca, sobre todo el asesino, busca ser el centro de atención. Busca que su obra, porque el crimen es su obra, se reconozca. Por eso los asesinos dejan firmas, por eso hay un modus operandi, por eso hay cierto tipo de víctimas, hay rituales. El asesinato también implica rituales. Él tenía uno. ¿Perdón? Él tenía un ritual. Bueno, pues su ritual era, ya en esta etapa, el guardar algunas cosas de sus víctimas. La policía encontró objetos de las víctimas. Los asesinos guardan casi siempre trofeos, pueden ser pedazos del cuerpo de la víctima o pueden ser pertenencias, como era el caso de Juana Barraza, que ella guardaba identificaciones. Pueden guardar pedazos de ropa, fotografías, cartas, son sus trofeos, son sus recuerdos. Es lo que los lleva a revivir el momento del crimen. Esto es repetitivo, es reiterativo siempre en los asesinos múltiples. Al momento de, bueno, creo que se puso mayor énfasis en la descuartización de las víctimas de Carlos Cepeda, pero ¿de qué manera las mataba? Tocábamos el tema ahorita levemente de Juana Barraza. Ella las ahorcaba con algunos instrumentos, etc. Ahorita vamos a hablar de ello. Carlos Cepeda, ¿de qué manera las asesinaba? Las acuchillaba. Carlos Cepeda las acuchillaba y después las descuartizaba. Los hombres, los asesinos varones, generalmente usan más este tipo de métodos violentos, como es acuchillar, disparar. Las mujeres asesinas tienden más a envenenar, estrangular. Los métodos también difieren según el género. Hace ratito preguntaba cuál era el ritual, si tenía un ritual. Las invitaba a cenar, las invitaba... ¿Y en qué momento era que las acuchillaba? Las acuchillaba, no sé, por la espalda, de frente, en el corazón, en alguna parte, en algún lugar de la habitación o en la recámara, teniendo o concluyendo algún acto sexual. ¿Se supo esto? Bueno, hay una serie de pasos que Carlos Cepeda sigue tanto con víctimas como con mujeres que no llegaron a ser sus víctimas. Por ejemplo, el tipo de mujer, joven, entre 20 y 30 años más o menos, generalmente madres solteras, muy solas, que vivían con sus familias, a las cuales comenzaba a abordar, a seducir, diciéndoles que era escritor. Este era uno de sus ganchos. Les escribía poemas también.
era otro de los factores. Las llevaba a su casa y les cocinaba, les invitaba a cenar. Él tenía también una fijación con el asunto de la gastronomía. Entonces las agasajaba en su departamento, por supuesto mantenía relaciones sexuales con ellas, porque pues, eran sus novias, y a las que finalmente mató, sabemos que las acuchilló en la espalda, no sabemos dónde, o sea, si fue en la recámara, si fue en el comedor. Yo supongo que debe haber sido en el comedor donde cometió los asesinatos. También algunos presentaron cuchillas en otras partes, las famosas heridas defensivas. Había cuchillas en el pecho, en las piernas. Esto se aprecia sobre todo en las fotografías que se tomaron a los restos ya en el servicio forense. Okay. Y vamos a hablar de esta última etapa, el sepelio. ¿Le tocó presenciarlo? No, ojalá. ¿Qué características presentó el sepelio de Calva Cepeda? Bueno, después del suicidio, la familia, Claudia, sobre todo su hermana, comienzan a hacer declaraciones, ¿no?, acerca de que Calva Cepeda fue asesinado, que no se suicidó. Él muere el 11 de diciembre de 2007. Entonces los restos son enterrados el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, curiosamente. El ataúd es llevado al Panteón de San Nicolás, en Iztapalapa, es donde reposan sus restos. Acuden miembros de la familia, excepto su madre, acuden muchísimos curiosos, medios de comunicación, incluso graban el sepelio en video, toman fotos que aparecen en otros periódicos, etc. Y acuden familiares de las víctimas. Las familias de las víctimas y de las víctimas probables, además, van y exigen que se abra el ataúd para ver que realmente sea Calva Cepeda. Ellos dicen que no quieren que Calva Cepeda haya huido, que se esté enterrando o un ataúd vacío o otra persona en su lugar, y asegurarse de que el asesino está muerto. La familia cede a esta petición de los familiares de las víctimas. Ellos comprueban que es Calva Cepeda, y en ese momento su hermana Claudia se arrodilla en el cementerio y les pide perdón a todos por lo que su hermano hizo. Después lo sepultan sin la presencia de un sacerdote, y una vez que terminan de enterrarlo, comienzan a arrojarle flores, ponen las coronas. Hasta arriba de la tumba queda una que dice poeta seductor. ¿Quién la otorga? ¿Quién la llevó? La familia. La familia es quien lleva ese cuadro. ¿Por qué seguir enalteciendo esta situación de actos delictivos y al mismo tiempo pedir perdón? Creo que es una fascinación que no solo la familia Calva Cepeda tiene, ni solo los mexicanos. La opinión pública en general siente una fascinación hacia los criminales, sobre todo hacia los asesinos, sobre todo hacia los asesinos múltiples. Son tratados sí como parias cuando se cometen sus crímenes, pero después forman parte de un imaginario muy enraizado en lo profundo de nuestra psique. Son nuestros depredadores. Entonces la familia finalmente termina enalteciendo esto, ¿no? Que si lo vemos realmente con cierta objetividad, ellos no están haciendo alusión a los crímenes, están haciendo alusión a la faceta de supuesto escritor de Calva Cepeda y a su facilidad para seducir mujeres. Pero sabemos que Calva Cepeda unía las dos cosas, ¿no?, tanto el asesinato como la seducción, como la escritura. Para él era un todo, no podía separar una cosa de otra. ¿Hay alguna otra situación que se nos escape que quiera agregar acerca de la historia de José Luis Calva Cepeda? Pues nada más mencionar que recuerdo el caso de Gumaro de Dios Arias, que se parece también al de Calva Cepeda. Él en Playa del Carmen también asesinó a quien era su amigo y su amante, lo descuartizó, lo cocinó también, igual que hacían los mexicas en Tenochtitlán, lo cocinó con chile y con especias, y se lo comió. A Gumaro de Dios Arias lo encontró la policía abrazando el torso descuartizado de su amigo en una hamaca.
Fue un caso que no tuvo tanta resonancia como el de Carlos Cepeda, pero que también está lleno de este tipo de detalles macabros. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista a la historia detrás del mito de José Luis Calvas.